Si nos ponemos a pensar un segundo, ¿qué pasaría si la forma misma en que solemos celebrar la Pascua, con, no sé, esas iglesias repletas, los coros impecables y toda la belleza de una liturgia antigua, fuera en realidad la estrategia más sofisticada que hemos inventado para escondernos? ¡Wow! Eso suena fuerte. Digo, para escondernos de su verdadero y aterrador mensaje. Porque entrar en la dinámica de un rito predecible nos da mucha paz. Pero tal vez, y es solo una idea, nos anestesia frente a lo que realmente significa que alguien venza la muerte. Totalmente. Y esa incomodidad es exactamente el punto de partida del documento que vamos a analizar a fondo hoy. O sea, no se trata de criticar la tradición por criticarla. Claro, no es una queja vacía. Exacto. El propio texto reconoce que la liturgia ancla y, pues, es necesaria, pero lanza una advertencia frontal. Y es que si la celebración se queda encerrada en la comodidad de una banca y no altera radicalmente a la persona, entonces, bueno, se ha convertido en una obra de teatro. Y eso nos lleva al núcleo de lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a desempacar esto porque me parece súper interesante. Hoy tenemos una inmersión profunda en un documento fascinante titulado Resucitados de Verdad, el desafío pascual del franciscano Seglar. Ajá. Y esto fue publicado por la Orden Franciscana Seglar, NEA Nuestra Señora de Itatí. Todo este material se marca en un contexto histórico muy particular, el jubileo de los 800 años del tránsito. Que por cierto me encanta esa palabra, el tránsito, que es la manera en la que llaman a la muerte o al paso de San Francisco de Asís. Es un término muy revelador, sí. Sí, un montón. Entonces, la misión de este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, es explorar una pregunta que el texto plantea sin rodeos. Una pregunta incómoda, digo. ¿Hemos resucitado nosotros? Y es una pregunta que, nos obliga a dejar de ser simples espectadores agradecidos de un evento histórico. Algo que le ocurrió a alguien más hace 2000 milenios. Como si lo viéramos desde la tribuna, ¿no? Tal cual. La premisa central de estas fuentes es que la resurrección no es un evento privado, para nada. Es una transformación total del individuo y de su entorno. De hecho, el texto rescata una idea de San Pablo. Dice que si Cristo resucitó, entonces absolutamente nada en la historia, ni en el mundo, ni en nosotros mismos puede seguir operando bajo las mismas reglas. Me vuela la cabeza esa idea. O sea, la idea de que nada puede seguir igual rompe por completo con la fe vista como un simple accesorio moral, un adorno. Exactamente. Si uno asume que ese evento es real, la forma de procesar la realidad tiene que fracturarse y reconstruirse de una manera completamente nueva. Ok, ahora, para entender cómo se ve una transformación tan radical a nivel práctico, supongo que el texto nos obliga a empezar por lo más básico. O sea, ¿cómo entra la información a nuestro cerebro? ¿Cómo percibimos la realidad que nos rodea? Pues el documento es sumamente revelador en este aspecto. Subraya que el primer signo de la resurrección no fue un gran terremoto teológico, ni un argumento filosófico irrefutable. Fue pura y llanamente un cambio de mirada. Un fallo en el reconocimiento habitual. Un cambio de mirada, ¡wow! Sí, si revisamos los relatos bíblicos que cita la fuente, vemos un patrón clarísimo. Por ejemplo, María Magdalena mirando al resucitado y su cerebro diciéndole que, es un simple jardinero. Claro, no lo reconoce. Exacto. O los discípulos caminando hacia Emaús junto a él, procesando su imagen como la de un caminante desconocido. O Pedro y Juan frente a un trozo de tela doblada en un sepulcro. Viendo en esa tela una evidencia que altera el universo entero. Tal cual. La resurrección se manifiesta primero como la capacidad de ver lo que el ojo normal filtra o simplemente ignora. Y esto conecta de una forma casi cinematográfica con la figura de San Francisco de Asís, porque la fuente relata que su verdadero momento pascual, su resurrección personal, digamos, no ocurrió rezando en una iglesia impecable. Para nada. Ocurrió en el camino, cuando se atrevió a mirar a un leproso. Y la clave aquí es el mecanismo de esa mirada. Sí, es fundamental. Porque no lo miró con el asco instintivo que dictaba la medicina de la época, ni con el miedo de la sociedad. Lo miró con amor. Él mismo escribió que lo que antes le resultaba amargo, de repente se convirtió en dulzura. Y lo fascinante aquí es analizar la mecánica de ese momento.
O sea, no hubo un milagro físico en ese cruce de miradas. Las llagas del leproso no desaparecieron de pronto. Seguí enfermo. Exacto. Su enfermedad seguía siendo contagiosa y su estatus social seguía siendo el de un paria. El mundo exterior, la materia, permaneció intacta. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que sufrió una mutación irreversible fue la lente cognitiva de Francisco. Al cambiar la forma de decodificar a ese ser humano, su relación con el universo entero se reconfiguró por completo. O sea, es literalmente como si Francisco hubiera instalado una actualización crítica en el sistema operativo de sus propios ojos. El hardware, el mundo de afuera, es exactamente el mismo de ayer. Me gusta esa analogía. Pero el software, el programa que procesa esa imagen, tiene un código nuevo. Un código donde el filtro del prejuicio social y el instinto de autopreservación han sido borrados. Completamente borrados, ¿sí? Y basándome en el texto, esto de actualizar el sistema operativo de la mirada lanza un desafío súper fuerte para nuestro presente. La pregunta es, ¿a quiénes evita mirar nuestro entorno cotidiano hoy en día? Esa es una pregunta incómoda. Porque todos tenemos personas o realidades que pasamos de largo, que el cerebro vuelve invisibles porque francamente no encajan en la estética de nuestro mundo perfecto. Y ese es el núcleo de la transformación. Un verdadero cambio exige someterse a esa incomodidad con una honestidad brutal. Ajá. Exige auditar si seguimos utilizando lo que el texto denomina los ojos del mundo. O sea, ese sistema operativo antiguo que está biológica y socialmente programado para clasificar a las personas según su utilidad. Para evaluar su estatus y descartar a los que restan energía, ¿no? Exactamente. Descartamos a los que incomodan. El desafío pascual franciscano es desinstalar ese programa y desarrollar la capacidad de ver la imagen viva de Dios, precisamente en los rostros más rotos. ¿En las periferias? Sí, en esos lugares que la sociedad ha decidido ignorar por pura conveniencia. Pero claro, una vez que logras forzar esa actualización, una vez que la mirada cambia y la anestesia desaparece, ocurre algo aterrador, o al menos a mí me lo parece. ¿En qué sentido? En que empiezas a ver la realidad tal como es. Y al ver la realidad, miras a tu alrededor y te das cuenta de las paredes que te rodean, de que tú mismo estás metido en un lugar muy oscuro. Y el documento hace un énfasis brutal en la necesidad de escapar, de salir. Es que el cambio de mirada inevitablemente revela la prisión. El texto explica que la dinámica de resucitar implica de forma obligatoria la acción de salir del propio sepulcro. O sea, no es una opción quedarse ahí. No, fíjate en el patrón que describe la fuente. Jesús no se quedó habitando el sepulcro vacío para que le tomaran fotos o lo admiraran. Salió inmediatamente a buscar. Salió a buscar a los suyos. Y el detalle crítico es a quiénes fue a buscar. A los que habían huido aterrorizados, a los que habían dudado de él, a los que lo habían negado públicamente. Claro. El amor en esta lógica no funciona como recursos humanos, premiando trayectorias impecables. Para nada. Y así como él abandonó ese espacio físico, el documento enumera los sepulcros contemporáneos, esos lugares donde la mente humana adora encerrarse para no lidiar con la realidad exterior. Sepulcros que no tienen lápidas de piedra, pero que son igual de asfixiantes. Por ejemplo, menciona la rutina, ese piloto automático que nos anestesia frente al asombro de estar vivos. Esa es una tumba muy común. Muy común. También la comodidad, que funciona como un sedante. Cerramos los ojos ante el sufrimiento ajeno porque intervenir cuesta demasiado. O esa fe privada, súper higiénica, que solo se comparte en un grupo seguro. Y que jamás se atreve a pisar las periferias donde la vida realmente duele. De hecho, el documento rescata el llamado insistente del Papa Francisco a ir hacia esas periferias. Ajá. Notando que la misma elección de su nombre papal lleva implícita esta obligación de salir, de no tener miedo a ensuciarse en el barro de la realidad. Es empujar hacia los márgenes, destrozando esa tendencia de buscar el centro cómodo. Pero, espera, aquí tengo que cuestionar algo, porque hay un punto en la fuente que me pareció un poco contradictorio. A ver, dime. El texto menciona explícitamente el activismo religioso como uno de estos sepulcros modernos. Y yo tengo que empujar un poco aquí, porque ¿no es el activismo exactamente lo que necesitamos? Es una excelente observación. O sea, organizar eventos, gestionar ayuda, mover agendas caritativas. ¿Cómo es posible que hacer muchas cosas por una causa termine siendo calificado como una trampa?
sueña a que estamos castigando a los únicos que están trabajando de verdad. Entiendo perfecto la duda, pero si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, tiene una lógica aplastante. Ok, a ver. Hacer mucho, mantener una agenda rebosante de actividades, puede ser la forma más sofisticada de esconderse. Es una cortina de humo brillante. Wow, nunca lo había pensado así. Es que la mente humana prefiere 1000 veces el agotamiento físico de la logística antes que la vulnerabilidad de la intimidad. Te mantienes tan ocupado organizando la caridad o dirigiendo el comité que evitas sistemáticamente el encuentro real, caótico y vulnerable con la otra persona. O sea, el activismo sin transformación interna es un sepulcro bellamente decorado. Exacto. Te convence de que estás avanzando cuando en realidad solo corres en una cinta estática para no tener que mirar a nadie a los ojos. ¿Qué mecanismo tan retorcido tiene nuestra psique, verdad? Usar la etiqueta del bien para evadir el contacto real. Eso le da muchísimo más peso al ejemplo de Francisco de Asís. Muchísimo más. Él no se quedó en su casa organizando envíos de comida para los pobres desde un escritorio bonito. Tuvo que salir físicamente de la casa rica de su padre. Renunciar a su herencia. Sí, abandonar las murallas seguras de su ciudad y caminar por rutas peligrosas. Solo al destrozar esa estructura de seguridad, forzó ese encuentro directo en los lugares inesperados. Y ese paso forzado hacia afuera de las murallas nos lleva a chocar de frente con el obstáculo principal, el que paraliza casi cualquier intento de cambio en la gente. El miedo, me imagino. Exactamente. Al salir de la zona de confort hacia las periferias desprotegidas, el nivel de vulnerabilidad se dispara. Y la respuesta biológica inmediata a la vulnerabilidad es el miedo. El documento lo describe como el enemigo más silencioso y eficaz de cualquier transformación genuina. Es fascinante notar que, según las fuentes que menciona el texto, la primera reacción de los discípulos no fue organizar una junta directiva para planear el movimiento. No, fue el terror absoluto. Se escondieron, pusieron trancas en las puertas y redujeron su universo a una sola habitación por puro miedo a las represalias. Y la primera interacción, la primera frase que cruza ese umbral cerrado es: «La paz esté con ustedes. No tengan miedo». Ese mandato ataca directamente al instinto de supervivencia que los tenía paralizados. Así es. Ahora, el análisis de este texto aterriza ese concepto en el presente de una forma muy incisiva. No estamos hablando del terror frente a un león o a una persecución épica de película. No. El verdadero campo de batalla son los miedos microscópicos de la cotidianidad. Los famosos micromiedos. Exacto. Esos pequeños terrores. Esa parálisis invisible que gobierna nuestras decisiones. O sea, el terror a dar una opinión distinta en una reunión de trabajo porque sabemos que va a generar fricción. O el miedo a nombrar una injusticia evidente en el chat del barrio, porque sabemos el precio social que vamos a pagar. El aislamiento, las miradas raras, el miedo profundo a ser un signo de contradicción y desentonar cuando toda la corriente empuja para el otro lado. Esos pequeños cálculos de costo-beneficio nos encierran en un sepulcro diminuto todos los días. Y para contrastar esa parálisis, el texto presenta a Francisco de Asís como el arquetipo de la libertad radical. Pero hay que entender bien el mecanismo de esa libertad. No es que su cerebro estuviera roto y no sintiera miedo. No, para nada. Es que eligió no dejarse gobernar por esa alarma mediante un entrenamiento continuo. El texto recuerda cuando fue a encontrarse con el sultán en plenas cruzadas. Una misión suicida, geopolíticamente hablando. Totalmente. O cuando abrazó al leproso, cuando su cuerpo le gritaba que había peligro de contagio, o cuando predicó la pobreza absoluta dentro de una estructura que en ese entonces ostentaba un poder descomunal. Pero la pregunta que me surge es ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien logra apagar esa alarma de supervivencia? Porque suena a que operaba con una lógica casi alienígena. No lo hacía por complejo de héroe, ¿verdad? No. El mecanismo de anulación del miedo aquí es el amor y la convicción de valor. Imagínalo como un detector de humo. Ok. Nuestro miedo social está calibrado para disparar alarmas ensordecedoras ante la menor amenaza a nuestro ego. Lo que Francisco descubrió es que cuando el centro de gravedad de tu vida se traslada hacia algo o a alguien que consideras de un valor infinitamente superior a tu propia imagen, el detector de humo pierde su poder. Claro, actúas parado sobre una base inamovible.
Exacto. Cuando decides desde esa convicción radical y no desde la autopreservación, no hay burla ni pérdida de estatus que pueda dictar tu comportamiento. Es decir, vencer ese miedo no es un simple ejercicio de autoayuda para sentirnos más empoderados o tener confianza. Para nada. El documento traza una línea súper clara. El propósito de destrozar el miedo es liberar toda esa energía mental y emocional para poder finalmente conectar con los demás, hacerse cargo del otro. Y eso nos arroja de lleno a lo que podríamos llamar el crisol, donde todo esto se pone a prueba, la fraternidad. Ajá. Una fraternidad que el texto define como intrínsecamente comunitaria e incómoda. La instrucción es un movimiento de expansión. Vayan y hagan discípulos. Es un mandato de salir al encuentro. En ningún lado dice, quédense, construyan muros altos y conserven la pureza de su grupo. Exactamente. Y el documento hace chocar esta visión frontalmente contra el paradigma del mundo moderno. Un mundo profundamente individualista. Donde el no meterse en los problemas de nadie es casi una virtud suprema. Así es. En medio de ese hiperindividualismo, la visión de la fraternidad universal de San Francisco se vuelve un acto de rebeldía gigantesco. Esto de llamar hermano Sol y hermana Luna significa que el universo es un tejido donde nadie sobra. Sí, es una visión preciosa. Pero, y aquí necesito volver a presionar sobre el texto, hay una tensión que me parece fundamental. Seamos súper honestos, resulta 1000 veces más fácil y gratificante irse a un bosque, mirar un atardecer y cantarle a la madre tierra que intentar ayudar a un ser humano real, lleno de resentimientos y complejidades. Esa es una verdad muy incómoda. ¿Acaso esa belleza inofensiva de la fraternidad universal no se convierte a menudo en la excusa perfecta para evitar a la persona insoportable que vive en la puerta de al lado? Pues esto plantea una de las preguntas más importantes de toda la fuente. El documento somete a escrutinio a los propios grupos bajo esta lupa. Ajá, a ver. Les pregunta, ¿son realmente espacios de fraternidad genuina, donde se sostienen en la crudeza de la vida real? ¿O son simples clubes de individuos que comparten una afinidad devocional, pero que en el fondo son unos perfectos desconocidos? ¡Wow! ¡Qué golpe al ego de las comunidades! Sí, la poesía de la fraternidad universal se vuelve tóxica si no aterriza en gestos concretos. Gestos que no tienen nada de románticos, como hacerse cargo de las compras del vecino anciano que está aislado. Sí, o cruzar la calle para interactuar con el migrante al que todo el barrio mira con desconfianza por su acento. O escuchar genuinamente al joven que choca contra puertas cerradas. El verdadero desafío de estos 800 años de historia no se mide en, no sé, cuántos seminarios sobre la paz organizamos. Se mide en la capacidad de sostener la fricción humana. Y la pregunta que formula el texto es durísima. ¿A quién abrazaste cuando todo en ti quería no hacerlo? Uf, tremenda pregunta. Y la respuesta a esa pregunta determina la autenticidad de todo el proceso. Ahora bien, la trampa final que señala el texto es creer que una vez que lograste dar ese abrazo difícil, ya está, te gradúas. Misión cumplida, no. Exacto, pero asumir este nivel de compromiso hacia la fricción del otro significa que la tarea jamás se da por concluida. La vida entera entra en una dinámica de movimiento perpetuo. Claro, y eso nos sitúa en la última gran clave que aporta este análisis, la obligación de vivir en tránsito y nunca en estado de llegada. Así es. El mero hecho de que históricamente se haya elegido la palabra tránsito para referirse a la muerte de Francisco revela toda una arquitectura mental. Denota un umbral, un movimiento, en lugar de derrota o finalidad. Quien asume esta transformación, asume también una existencia de ligereza. Desarrolla una libertad interior basada en la profunda conciencia de que cada posesión o estatus en esta vida es temporal. Todo es recibido y prestado. Y me parece brillante la advertencia del texto sobre el peligro de confundir el mapa con el territorio, de creer que las estructuras organizativas son el objetivo final. Es una defensa vital contra la burocratización del espíritu humano, diría yo. El documento afirma tajantemente que el mundo no necesita más cristianos decorativos. Cristianos decorativos, me encanta ese término. El mundo está saturado de teorías. Lo que necesita son testigos empíricos. Personas cuya forma de gastar el dinero, de consumir y de perdonar sea una evidencia física de que han salido del sepulcro. Claro, Francisco de Asís no alteró el rumbo de su siglo diseñando estrategias institucionales aburridas. El impacto provino de su coherencia radical entre su visión interna y sus acciones cotidianas.
Tal cual. O sea, para visualizar esto del cristiano decorativo, imaginemos los gimnasios en enero. Uy, clásico. Alguien paga la membresía anual, compra ropa deportiva de alta tecnología y le cuenta a todos sobre su nueva rutina, pero jamás pisa la sala de pesas ni levanta un solo gramo. Burocráticamente pertenece al gimnasio. Pero en la realidad fisiológica, el impacto es absoluto cero. Exacto. La fe que describe este documento rechaza ser esa tarjeta brillante en la billetera. Es un viaje que te obliga a dejar caer equipaje constantemente para poder seguir caminando. Y siguiendo con las metáforas modernas, negarse a vivir en tránsito es como aferrarse a la ruta del GPS cuando estás viendo que la carretera principal colapsó. La obstinación por la ruta original te lleva al desastre. Sí, te estrellas. O también es la diferencia entre alguien que cree ser el propietario de una verdad estática y aquel que se reconoce como un inquilino en un mundo súper dinámico. Ajá. Por eso el texto concluye que conmemorar este jubileo no es marcar el calendario con nostalgia. Es un ultimátum para renovar la decisión de vivir con las manos desnudas, dispuestos a desmantelar lo construido cuando se exija algo nuevo. Vaya inmersión profunda que hemos tenido hoy a través de estos textos, y estoy segura de que a más de uno lo dejó pensando. Para recapitular todo lo que hemos desempacado. A ver el resumen. La verdadera transformación requiere, primero, actualizar el software de nuestra mirada, para ver a la humanidad donde antes veíamos un estorbo. Ese cambio nos revela las tumbas confortables de la rutina en las que nos escondemos, obligándonos a salir. Salir activa nuestros micromiedos, que solo pueden neutralizarse con el amor. Al vencer esa parálisis, somos capaces de sostener la fricción de la fraternidad con los marginados, sin romanticismos. Y finalmente, todo nos condena a vivir en un tránsito constante, siendo testigos reales y no figuras decorativas. Es un excelente resumen. Y, bueno, para poner un punto final a este análisis, hay un hilo suelto en el texto que creo que merece ser dejado sobre la mesa para la audiencia. Te escucho. El documento hace mucho hincapié en adoptar la mirada compasiva que fue a buscar a quienes fallaron. Pero si la premisa es que esa mirada busca activamente a los imperfectos a los que huyeron, hay una deducción lógica ineludible. ¿Cuál sería? Antes de intentar aplicar esa lente para salir a rescatar a los demás o juzgar las carencias del mundo, tal vez el primer objetivo de esa mirada resucitada, llena de paciencia, deba apuntar hacia adentro, hacia nuestras propias cobardías pasadas, los silencios cómplices y los fracasos personales. ¡Wow! Empezar por uno mismo. Exacto. Quizás nadie pueda ayudar a otro a desmantelar su sepulcro si antes no ha aprendido a mirar su propia tumba con una profunda e inquebrantable misericordia. Cerrar el círculo. La pregunta que queda resonando para quienes nos escuchan es inquietante. ¿Existe la disposición real para permitir que todo esto remodele la forma en que vivimos el día a día? ¿O la inercia ganará de nuevo y volveremos a ser espectadores pasivos? Las piezas están sobre la mesa para que cada quien las procese a su ritmo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico y desgarrador. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.